Vamos ahora con la carrera de Mark Hamill, cómo continuó después del episodio 6, y lo que he dicho antes, nadie le quería en sus proyectos de cine, televisión y teatro. Y el caso igual más llamativo es que no le quisieron ni siquiera para hacer la obra de teatro de Amadeus, perdón, la película de Amadeus, cuando había hecho la obra de teatro de Amadeus, había interpretado a Mozart en esa producción, le había salido de maravilla, se conocía el papel al dedillo, pero aquí le rechazaron diciéndole aquello de Luke Skywalker solo puede ser Luke Skywalker. Fue aquí cuando le dijeron esa frase y le sintió como un tiro, ¿no? Porque le va a costar mucho el trabajar en el sector. Entonces, en los años 80 pues se podría destacar Slipstream del año 89, más que otra cosa porque coincidió otra vez con el productor Gary Karth de los episodios 4 y 5 de Star Wars, se llevaba muy bien con este productor, le gustó trabajar con él. El compositor de la banda sonora era el gran Elmer Bernstein, famosísimo en el mundo de las bandas sonoras, y el reparto no estaba nada mal, estaba por ahí Bill Paxton, por ejemplo, famoso después por Titanic y otras muchas películas, y el caso es que esto no funcionó en absoluto, pasó sin pena ni gloria por la taquilla, no gustó demasiado, era una especie del fugitivo ambientado en el futuro y con aviones en vez de con coches, las persecuciones eran todo el rato de naves y de aviones futuristas, vamos a decir. Y esto, pues ya digo, no convenció en absoluto, y encima, para colmo de males, no se estrenó en los cines de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba de divorcio Gary Karth, perdió muchísimo dinero en ese divorcio y no podía pagar la distribución o hacer las cuestiones relativas a la distribución en Estados Unidos. Entonces, una película que no llega a Estados Unidos pues pierde muchísimo dinero porque ahí es donde está la mayor de las taquillas, ¿no? Esto le dio muchísima rabia a Mark Hamill, el fracaso de esta película, y de hecho se alejó del cine durante muchos años por culpa de esta película. Aquí hay que comentar que, por cierto, se tiñó el pelo a un rubio más platino para hacerlo un poquitín distinto y viene a demostrar lo de siempre, ¿no? Que puede hacer todo tipo de papeles. Aquí era un papel más serio, más oscuro que Luke Skywalker con diferencia, y lo hizo también muy bien. Entonces en los 90 se tiene que dedicar a otras cosas porque no está teniendo mucha suerte, y prueba suerte con el ámbito del doblaje, que ya he dicho antes, de joven había hecho alguna cosilla, incluso a principios de los 80 hizo una serie de animación también, y cuando llega aquí hace uno de sus papeles pues más icónicos, que es el del Joker de la primera serie de animación de Batman de los años 90, que ya digo que le salió también, que luego le siguieron fichando para producciones posteriores, no solo series, sino también videojuegos y otras cosas, porque le hizo de maravilla, ¿no? Esto le sorprendió porque él se presentó en el casting con las de perder, bueno, me van a asociar a Luke Skywalker, no me van a ver como villano, pero fue eso, con toda la tranquilidad del mundo, y precisamente como hizo el casting con muchísima tranquilidad, le salió una interpretación soberbia con esa famosa carcajada que tiene este personaje. Lo curioso del caso es que el actor escogido originalmente para doblar al Joker no fue Mark Hamill, fue Tim Curry. De hecho, llegó a doblar 4 episodios y luego se fue a la producción. Se dice que por una de dos razones: por un lado porque los productores le echaron porque hizo una interpretación que igual iba a asustar a los niños, o la otra razón que suelen decir es que se fastidió la garganta, no podía seguir trabajando y tuvo que ser sustituido a partir del 5º episodio por Mark Hamill. Esas son un poco las dos versiones de la historia que he visto, pero el caso es que este fue el Joker original. De hecho, fue también candidato a Joker en la primera película de Batman del año 89 de Tim Burton, pero al final pues acabaron escogiendo, como sabemos, a Jack Nicholson. Entonces se quedó sin ser Joker en 2 ocasiones. La verdad es que hubiera sido también una muy buena elección. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo con las carcajadas de Mark Hamill como el Joker. Now hold on to your hat and watch those valuables. It's going to be a bumpy ride. Y bueno, pues ¿qué es lo que hice ya en la década de los 2000? Pues lo mismo, pequeños papeles, pequeñas interpretaciones, ya más que otra cosa cameos, y por ejemplo pues se podría destacar el que hizo en esta película, en Jake y Bob, el silencioso contraataque del año 2001, porque bueno, funcionó más o menos bien en Estados Unidos, es una comedia disparatada de Kevin Smith, y bueno, el caso es que le quería destacar porque su personaje era una mezcla entre Luke Skywalker y el Joker. Como vemos aquí, maneja una espada láser, estaba haciendo una parodia de un supervillano, ¿no? El típico villano antagonista de los superhéroes, y bueno, pues es una intervención muy breve, pero que no le hizo nada mal, y además es de destacar porque coincidió otra vez con Carrie Fisher después de 16 años sin verse, desde tiempos del Retorno del Jedi. Aquí Carrie Fisher también hace un pequeñísimo cameo como una monja, pero bueno, pues tiene esa curiosidad también esta película. Luego hay que comentar que dirigió una película por primera y última vez en Comic Book The Movie del año 2004,
y estaba en formato falso documental. Esto era bastante novedoso, porque todavía no se había hecho mucho, luego se ha hecho mucho en televisión, sobre todo en la serie The Office, la serie Modern Family, tienen ese aspecto de falso documental, y la verdad es que esto pues pasó sin pena ni gloria y no tuvo distribución, ¿no? Se emitió únicamente en Estados Unidos y poco más, y él pues nada, interpretaba a un personaje que trabaja en el mundo del cómic y venía a criticar la mala relación que había entre Hollywood y los cómics, ¿no? A la hora de llevar los cómics a la gran pantalla. Una cosa así trataba, con muchísimo humor de por medio, y lo gracioso de esto es que claro, al rodarlo, rodó también en Comic Con, y le pidió a la gente que, oye, si no me llamáis Mark Hamill, ni me llamáis Luke Skywalker, ni decís nada de Star Wars, os puedo meter en este falso documental que estoy haciendo. Y lo filmó de esa manera, lo filmó de una forma bastante natural, vamos a decir, y quedó, pues, según he visto, pues bastante bien, aunque ya digo que tampoco fue un mega exitazo, pero bueno, más o menos hizo bastante bien este producto, y así de este tema, bueno, pues también ha hecho una serie de televisión que solo duró una temporada, que comenté en la charla de Howard Kazanjian, en la que hablaba sobre todo de coleccionismo, porque Mark Hamill a título personal ha sido siempre muy coleccionista. Ya antes de Star Wars coleccionaba cómics y luego se ha pasado también a coleccionar temas de Star Wars. Entonces en esa serie que solo duró una temporada, que se llama Mark Hamill Pop Culture Quest, entrevistaba a otros coleccionistas, hablaba de cómo coleccionar, enseñaba su colección enorme de todo tipo de cosas, ya digo, sobre todo de los Beatles, los cómics y Star Wars, es sus tres materias favoritas, y es otra producción que tiene ahí, digamos, más personal, ¿no? Como esto. Él propuso eso a Howard Kazanjian. Howard Kazanjian al principio no lo ve bien, pero le acabé dando visto bueno, y luego, por desgracia, no consiguió una productora para hacer más temporadas que la primera, pero la gente que lo ha visto dice que le gustó bastante por hablar de una temática muy poco vista en televisión, como es el tema del coleccionismo, ¿no? Vamos ya con la trilogía de secuelas, con el episodio 7, El despertar de la fuerza, del año 2015, y esto empezó en el año 2012, cuando George Lucas se reúne con Mark Hamill y con Carrie Fisher para ofrecerles la oportunidad de repetir sus papeles más famosos. Bueno, pues aquí le sorprendió a Mark Hamill que Carrie Fisher dijo que sí al instante, ¿no? Tenía muchas ganas de volver a ser la princesa Leia. Lo único que pidió a cambio es que su hija interpretara un pequeño papel en las tres películas, y por eso tenemos a Billy Lord como Teniente Conix de la Resistencia en estas tres películas. Y esto le sorprendió mucho a Mark Hamill, porque dice, con el fracaso, digamos, entre el fandom que ha sido los episodios 1, 2 y 3, que también han recibido muy malas críticas por parte de la prensa, no le apetecía en absoluto volver a interpretar a Luke Skywalker. Pero claro, luego poco después, un par de días después, Harrison Ford se subió al carro y dijo, bueno, pues tengo que decir que sí, porque si no me voy a convertir en la persona más odiada del fandom, ¿no? Esa es un poco la razón por la que acabó animándose a hacer estas películas. Y luego, pues el rodaje se le vio muy deprimido, cuando descubrió que solamente iba a hacer este pequeñísimo cameo al final de la película como Luke Skywalker, después de la trisca que se había dado poniéndose en forma, había estado a dieta para tener un cuerpo más parecido al que había tenido la trilogía clásica, y lo mismo le pasó a Carrie Fisher. Carrie Fisher, dieta, ejercicio, perdió no sé cuántos kilos de peso, etcétera, etcétera, para ser una Leia pues más acorde a la que conocíamos, y por supuesto pues más atractiva también, y luego dice, pues es que tengo un papel súper secundario en comparación con la Leia de la trilogía clásica, ¿no? Entonces es un poco lo que ellos comentan de esta película. Luego, sin embargo, la película, como sabemos, fue un taquillazo, de las más taquilleras también de la historia, más de 2.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, y está incluso en los primeros puestos, incluso teniendo en cuenta la inflación, ¿no? Pero por su parte, digo que a ninguno de los dos les hizo mucha gracia. Les gustó mucho más el episodio 8, Los últimos Jedi, de 2017, porque ya vieron en el guión que tenían mucha más participación, eran casi protagonistas, ¿no? Entonces se les notó mucho más alegres durante el rodaje de sus escenas, aunque al mismo tiempo Mark Hamill llegó a declarar que este no es mi Luke. No le gustó tampoco la personalidad que le asignaron a esta película, de ser un héroe abatido, un héroe que no cree en nada ya, que no quiere volver a resucitar la Orden Jedi, etcétera, etcétera. Esto le chocaba mucho con el personaje que no se... vamos a decir que no se rendía nunca en la trilogía clásica, y llegó a declarar eso. Luego, en otras entrevistas posteriores, le debieron dar un toque por parte de Disney y declarar lo contrario, ¿no? Que le gusta mucho su personaje, pero su primera reacción fue esta, ¿no? Y es verdad que esto le pasó a muchos espectadores también, que era un look muy diferente al que conocimos. De todas formas, la película triunfó también en taquilla. Él se llevó 2 millones de dólares, según se dice, por esta pequeña intervención. En la película anterior recibió 1 millón incluso por ese pequeño cameo al final, y otros 2 millones se llevaría con el episodio 9, una película que también fue duramente criticada. Al final, pues se cumplió lo que él preveía, ¿no? Que iba a recibir tantas críticas como la trilogía de precuelas. Pero por su parte, pues se llevó bastante dinero.
y luego pues no tuvo ningún tipo de problema en regresar a su papel con la serie de Mandalorian, aunque ya sabemos que esto fue sustituido digitalmente por otro actor. Él hizo la escena, luego la hacía otro actor, y a ese actor que tiene una serie de sensores, pues bueno, aquí todavía los sensores no lo hicieron con el libro de Boba Fett, perdón, y hicieron la técnica del face swap, que es una modificación digital de una cara a otra para rejuvenecerle, utilizando metraje de archivo también, y esto pues no quedó demasiado bien en esta primera prueba que hizo ILM con The Mandalorian, ¿no? A pesar de ser ILM, fue bastante criticado este efecto, y de hecho un fan lo hizo mejor y le acabaron fichando para repetir el efecto en la siguiente serie, en el libro de Boba Fett, donde cobró otro $1 millón, igual que con su intervención en The Mandalorian. En el nivel económico él, por supuesto, contentísimo, y aquí pues le gustó un poco cómo se desenvuelve aquí Luke, pues es más parecido a la trilogía clásica, y le gustó mucho participar en esta serie. Y ya digo, aquí es curioso que tuvieron que fichar a ese fan de la saga, le contrató ILM para hacer el efecto de rejuvenecimiento, porque no había convencido del todo cómo había quedado en la serie anterior. Y esta serie, pues bueno, como sabemos, ha tenido mucho éxito, al contrario que la trilogía cinematográfica de secuelas, tuvo muy buenas críticas en términos generales. El libro de Boba Fett un poquito peor, tiene sus críticas, pero The Mandalorian ha recibido prácticamente el apoyo unánime de público, crítica y fans. Bueno, pues después de que falleciera Carrie Fisher en el año 2016, él fue probablemente el actor que más le dolió, ¿no? Es el que más se volcó con los homenajes que se le hicieron, el que palabras más bonitas, digamos, hacía en las declaraciones, y continuamente decía que la echaba de menos, ¿no? Porque era muy buena amiga, se llevó muy bien con ella a lo largo de las décadas, porque tenía una personalidad muy graciosa los dos. Y no faltó, por supuesto, al mayor reconocimiento que se le hizo a Carrie Fisher de forma póstuma, que fue cuando le entregaron una estrella en el Paseo de la Fama de 2023. Aquí vemos a su hija, Billie Lourd, que se encargó de hacer los honores, y aquí pues también hizo un discurso maravilloso Mark Hamill, como también comentó cuando le dieron a él una estrella en el Paseo de la Fama en el 2018, ¿no? Que la echaba mucho de menos. En grandes rasgos eso es lo que vino a decir, porque ahí le acompañó otra gente como Harrison Ford, Howard Kazan, George Lucas y demás, pero no estaba Carrie Fisher porque había fallecido. Por desgracia no pudo superar igual su adicción a las drogas, según se dice. Falleció en un vuelo de Londres a Los Ángeles, y fue debido a eso, ¿no? Que continuamente recaía las drogas, entre otras cosas por su enfermedad, ¿no? Que tenía el trastorno bipolar, que le hacía estar muy deprimida, y conseguía evitar ese estado de depresión por medio de las drogas, ¿no? Un poco puede ser esa la historia, pero bueno, eso lo he comentado más a fondo en la propia charla de Carrie Fisher. Aquí hay que comentar que Mark Hamill no ha tenido grandes reconocimientos a lo largo de su historia, no ha tenido Globos de Oro, no ha tenido Oscar, entonces el mayor reconocimiento probablemente que ha tenido ha sido este, ¿no? El de tener una estrella en el Paseo de la Fama, a pesar de que realmente como famoso es más por Luke Skywalker, ¿no? Pero bueno, ha hecho al final otras cosas y al final se le ha reconocido, y él, pues claro, evidentemente dice que fue todo un honor y se sintió muy orgulloso de haber logrado esto, ¿no? Y en los últimos años, pues lo que más destaca sobre todo es este pequeño papel que hizo en La caída de la casa User del año 2023. Digo pequeño en el sentido de que es una miniserie, pero tenía más protagonismo que otros cambios que hemos visto anteriores, como esa película de Jay Bob, El silencioso contraataca. Y además pues llamó la atención porque estamos hablando del género del terror en el que no se había movido mucho, ¿no? Y esto por supuesto, pues claro, no mujer porque no le gustaba el terror. Ahí está esa pequeña anécdota, pero muy bien, recibió muy buenas reseñas, tanto su interpretación como la propia miniserie. Y bueno, pues también ha hecho doblaje, ¿no? Doblaje sigue haciendo muchísimo, y claro, dice que se encasilló tanto como villano de animación como lo había sido de Luke Skywalker, porque continuamente, a raíz del gran éxito que tuvo como Joker, le llamaban para papeles de villano. Y por ejemplo, es el Joker de las últimas series de animación de Masters del Universo. Por ejemplo, esta que se ha estrenado este mismo año, 2024, en Netflix, Masters del Universo Revolución, y también hizo un Skeletor realmente increíble. Le hizo además bastante distinto al Joker, no quería repetir la misma carcajada, no quería hacer los mismos gestos, tal, lo hizo realmente bien y fue elogiado por ello, ¿no? Y bueno, pues para terminar, simplemente comentar que Mark Hamill ha demostrado que es mucho más polivalente de lo que nos podemos pensar, aunque no ha tenido la misma suerte que Harrison Ford, pues podría, yo creo, que haber tenido una carrera parecida, de haberle ofrecido algunos papeles más, ¿no? Lo que pasa es que eso, siempre llamaba pues para papeles secundarios, ha destacado más en el doblaje. También hizo una saga de videojuegos llamada Wing Commander en los años 90, en la que hacía una especie de Luke, porque también era piloto de naves espaciales, y lo hizo también bastante bien ahí. Pero ya digo,
en otros ámbitos, no se puede comparar ni mucho menos a la gran carrera que tuvo Harrison Ford, para su desgracia, y se vio obligado incluso a hacer teatro por esa razón, ¿no? Porque no le llamaban y tenía que ganarse la vida. Pero cuando ha hecho papeles bastante más diferentes de lo que es Luke Skywalker, por supuesto, y ha demostrado que era mejor actor de lo que los productores pensaban, ¿no? Bueno, pues con esto termino esta charla sobre Mark Hamill, alias Luke Skywalker. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Taller Skywalker.